hermanos? Sí. Aparte de que uno muestra su libertad, por la cual ha entrado por la fe en Cristo, que son lo que he tratado, hermanos, de explicar, y es mi argumento: la fe establece la ley. Tu libertad es la libertad del pecado, no la libertad de desobedecer los mandamientos. Obedecer los mandamientos es tu libertad, es como se la muestras al mundo, de que Dios te ha hecho libre por la sangre de Cristo. Ese es su poder. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento podemos hallar que esos 10 mandamientos fueron enseñados por los apóstoles a la iglesia. Ya refería yo a algunos puntos. Sabemos que está escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y encontrarán muchas partes en las cuales los apóstoles dicen: hijitos, guardaos de los ídolos, donde se alegran diciendo que bien que de los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero, respaldando enteramente el mandamiento primero. El segundo también, cuando Pablo predicaba y les dice: no hemos de estimar a la divinidad que sea semejante a oro, plata o piedra. Estaba predicando ley y los hermanos lo sabían y estaban obedeciéndola. Respecto al tercer mandamiento, que ustedes saben, dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Habla de la grande peso que tiene la autoridad de Dios. Por eso el que no debías de hacer ningún juramento en su nombre, porque tiene mucho peso la autoridad. Y con la autoridad que es Dios, que es el supremo, no debes de jugar. Por lo cual ellos decían, como Jesucristo dijo, que no juréis en ninguna manera, ni por la tierra, ni por el cielo, que es el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo: imagínate, si ya de por sí es atrevido que jures por un pelo de tu cabeza, o de la tierra, o del cielo, ¿cuánto más atrevido crees que sea a que jures por el nombre de Dios? La ley del Hijo cumple perfectamente y sigue la misma señal que la ley del Padre. No se contrapone en ningún momento, no es contraria. Respecto al cuarto mandamiento, hermanos, si me escucharon, yo dije que estoy a favor del mandamiento literalmente. ¿Por qué? Porque demuestra que Dios pensó en la humanidad y reconoce que la humanidad necesita de conexión con su Dios. Por eso dijo: 6 días harás tu labor, el séptimo es mío. Ven a mí, conságrate a mí. Tú me necesitas estar en relación conmigo. Por eso, hermanos, yo estoy de acuerdo con este mandamiento. Además, la iglesia primitiva guardaba el día del reposo y no había ninguna contradicción con la fe o con la gracia. Estaban en armonía perfectamente, no peleados. Respecto a no matarás, sabemos que Pedro dijo: ninguno padezca como homicida. Respecto a honra a tu padre y a tu madre, la has leído en Efesios, cuando textualmente Pablo cita la vieja letra, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y que tus días aumenten. Textualmente citando ley en la iglesia en Efesios. Sí, hermanos, porque la ley es santa, justa y buena, y es el camino del cristiano. ¿Vas a leer también que a los adúlteros juzgará Dios? Sí, porque el camino del cristiano en su libertad es no cometer adulterio. Leerás también cuando Pablo dice: dejen de hablar el mentira, sino cada quien hable verdad con su prójimo. Sí, hermanos, porque el mentir es lo incorrecto y el cristiano está en lo justo, en lo recto y en lo bueno. Por eso el mandamiento es sostenido: no mentirás. El no codiciarás también es sostenido, y de hecho sigue la misma línea que da el Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él dice: cuando codicias a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Solamente está relacionando un pecado con otro, pero realmente la ley dice en el 10: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es bastante similar, sigue en la misma línea, no se contrapone en ningún momento, hermanos. Entonces, hermanos, como podemos ver, la doctrina en sí, la enseñanza del camino justo y verdadero, son los 10 mandamientos, y los apóstoles lo enseñaron en la iglesia. Y la iglesia de Jerusalén guardaba el día de reposo y no lo miraba nunca peleado. La fe no peleaba con la ley, la gracia no peleaba con la ley, con los 10 mandamientos. Antes confirmaba, la establecía, y era el camino que seguía la iglesia, porque es santa, porque es justa, porque es buena. Es el camino correcto, y es como el cristiano muestra su libertad. Y esto, hermanos, es admirable. Porque, hermanos, no existe otro modo en la que el cristiano pueda mostrar el poder de Dios, porque el Espíritu ha venido a tu corazón por cuanto has creído a Jesús. La razón por que en el viejo pacto fracasó, la dice Pablo, y dice: porque, hermanos, en la ley no había espíritu en el corazón de los hombres. Pero dice que ahora, gracias a Jesús, ese espíritu ha venido a vivir en tu corazón,
Y es por eso que Él dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios. Pero ustedes no están en la carne, ustedes están en el Espíritu. Si es que han recibido el Espíritu del Hijo. O sea, el Espíritu del Hijo es el poder de Dios, hermano, para que tú muestres al mundo, mira, yo puedo ser obediente a mi Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios es poderoso. Porque la gracia de Dios me transformó. Ya no soy yo el pecador aquel que era antes. Ahora Dios ha cambiado mi vida. ¿Sabes, hermanos? Esto es lo que puedes leer con claridad en el Nuevo Testamento. Y como, hermanos, nunca nadie peleó la obediencia a los 10 mandamientos con la fe o con la gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente no tiene ninguna cosa contraria. La fe establece la ley. La fe establece el mandamiento, el Espíritu Santo también, porque por eso, hermanos, puedes leer que Pablo dice, la ley es espiritual. La ley es espiritual y se refiere enteramente a los 10 mandamientos, hermano. Porque son los mandamientos espirituales donde formas tu carácter, donde aprendes a conocer a Dios. Como te compartía hace un momento. Ahí encuentro los principios de Dios y sus características, que Él es justo, que Él es bueno y que Él es santo. En sus mandamientos, porque así los describe. Y si tú, hermanos, andas según estos mandamientos, en verdad gózate. Y de verdad, hermanos, gózate mucho. Porque das muestra que el Espíritu de Dios está habitando en tu corazón. Que Él ha hecho una obra extraordinaria que antes tú no podías hacer por tu debilidad en la carne. Mas ahora en Cristo todo ha sido posible, hermanos, de que tú seas obediente y que con tu obediencia, hermanos, demuestres al mundo, mira, realmente yo soy el que soy libre. Realmente yo soy el que he sido libre de toda concupiscencia, de todo pecado. Y doy gracias al Señor Jesucristo por esa libertad que hemos conseguido por su bendita sangre y por el Espíritu, hermanos, que de Él hemos recibido por cuanto hemos creído. Sí me hubiera gustado que el hermano Paco respondiera con un poco más de cuidado y detalle a mis puntos, pero está bien, es su derecho. Yo sí quiero contestar algunos de las de él porque creo que deben oír una respuesta, no nada más declaraciones. Yo quiero aclarar otra vez que la libertad no tiene nada que ver con violar los preceptos de los 10 mandamientos. Cuando yo digo que el cristiano no debe guardar los 10 mandamientos, eso no quiere decir que debemos ir a ver qué dicen, no matarás, vamos a matar a alguien. Eso no es lo que se quiere decir. Quiere decir que los 10 mandamientos no tienen nada que ver con nosotros. Si mi vida va conforme a sus preceptos, qué bien. Si no, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es mi ley. Igual como la Constitución de los Estados Unidos, no les importa a ustedes. Si su patria va conforme a los principios de esa ley de otro país, qué bien. Y si no, ¿qué importa? ¿Sí? Nosotros tenemos una constitución, se llama el nuevo pacto en su sangre, no las tablas de piedra. Sí hay paralelos entre la ley de los 10 mandamientos y la ley de Cristo, porque son finalmente fincadas sobre preceptos de justicia, pero no todo es paralelo. El hecho de que coinciden en algo es curioso, es interesante, pero no tiene nada que ver con el cristiano. Nosotros estamos en la ley de Cristo. Yo sí quiero nada más brevemente señalar que cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, no tiene nada que ver con jurar. Eso es simplemente mala interpretación. Y cuando el hermano dice, me sorprende, yo sí creo en la ley del sábado literalmente nunca dice que guardar el sábado es ir a la iglesia. Guardar el sábado era una cosa, ninguna obra servil haréis, no hacer trabajo. Nunca dice guardar el sábado es ser devoto a Dios. El hombre no fue apedreado por no ir a la iglesia, fue apedreado por levantar leña en sábado. No hay ninguna ley que dice sábado es ir a la iglesia o ir al templo o ir a la sinagoga. Entonces, qué bien que lo quiere tomar literalmente. Yo espero que mañana a las 6 de la tarde empezamos a ver eso en obra. Él también dijo que no hay otra manera que el cristiano puede mostrar la obra de Dios en su corazón. Yo quiero decir que yo no estoy conforme con ese sentimiento. El cristiano nos es dicho que hay una forma en que mostramos a Dios en nuestro corazón: el amor. Encuéntrame esa palabra en los 10 mandamientos. Mi punto que yo quiero hacer con lo que resta de mi tiempo es la abrogación de la ley. Yo te dije que la ley fue abrogada no como una casualidad,
no como una circunstancia desaventurosa, sino por diseño. Nosotros vivíamos bajo el imperio de la muerte, el imperio del pecado. Para ser libres era necesario hacer algo con el pecado, pero el pecado no es una entidad, es un reino. No tiene fuerza, dice. El pecado no tiene fuerza para hacerte algo. La fuerza del pecado es la ley. La única manera que pudimos morir a los efectos del pecado era si Cristo matara la ley. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, 14, que rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Cristo mató la ley porque no puedes matar el pecado. Pero cuando matas la ley, muere la fuerza del pecado. Porque Romanos dice claramente que la fuerza del pecado es la ley. Sin la ley, dice, no se imputa el pecado. Quisiera hablar más de esto, pero quiero llegar a algo aquí. Y esto es que todos los versículos donde Pablo habla acerca del antiguo pacto siendo quitado, siempre es en el contexto de los 10 mandamientos. Cuando dicen Gálatas, es Abraham, es Sarai y Agar, que representan Sión y Sinaí. No la ley ritual, Sinaí, los 10 mandamientos. Dice que de Agar, Sinaí, los 10 mandamientos. ¿Qué dice de ellos? Échala fuera. Es lo que dice. Él pinta la alegoría. Sarai es Sión. Y lo que Dios dice es que los hijos de la promesa deben echarla fuera. Segunda de Corintios dice que Moisés se ponía un velo sobre su faz para que los judíos no vieran el fin de lo que tenían. Y luego él dice que es las tablas de piedra versus el Nuevo Testamento. Otra vez, no es la ley ritual, son los 10 mandamientos específicamente que dice que se van a desvanecer. Segunda de Corintios. Y en Hebreos, él dice que nosotros los cristianos no hemos llegado al monte Sinaí, la cual se puede tocar, sino hemos llegado al monte Sión. No hemos, escuchen bien, nosotros no llegamos al Sinaí. Según Pablo en Hebreos capítulo 12, del 8 al 18 al 24, llegamos al monte Sión, el monte que no se puede tocar, el monte que no tiene amenaza, el monte que dice que somos bienaventurados con las almas de los justos hechos perfectos. Necesitamos entender que cuando decimos que no guardamos los 10 mandamientos, no somos antinóminos, no somos antiley. Estamos defendiendo la ley de Jesús y no pueden coexistir. O estamos en la ley de Cristo o estamos en la ley de Moisés. Pablo hace esto claro en Gálatas, lo hace claro en Colosenses, lo hace claro en Romanos, lo hace claro en Hebreos. Pablo defendía la ley de Jesús, una ley que cuando él la conoció, él miró los 10 mandamientos y vio que era cierto, que era una gloria desvanecida. Eran los 10 mandamientos, déjame decir, eran magníficos en su día, pero no estamos en su día. Gracias. Gracias, hermano.